Vamos a recibir en este escenario a María Ignacia Güell. Ella es ingeniera de la Pontificia Universidad Católica, tiene más de 6 años de experiencia y trayectoria trabajando en el mundo de la tecnología, la innovación y los datos. Su presentación se llama Todos podemos ser Einstein y nos va a enseñar, o nos va a contar de qué manera podemos hacer más sencillo y productivo toda esta información para nuestro día a día, ¿no es así? Bienvenida, un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Por favor. Espero que estén muy entretenidos ya a esta altura. Hemos estado toda la mañana hablando de inteligencia artificial y diferentes cosas, así que espero que sigamos con esa motivación para la tarde. Como me presentaron, por favor díganme Nacha, porque si me dicen Ignacia siento que me están retando. Y hoy día vamos a hablar realmente de esta inteligencia artificial, pero un poco más aterrizado. En general uno siempre habla, voy a partir con una pequeña slide así, pero creo que es interesante entender en dónde estamos, tanto a nivel país, a nivel empresarial, y cómo esto nos va a ayudar en ser más productivos en el día a día. ¿Y en dónde estamos? Creo que si hay algo que quedó claro es que esto es abismante, cómo vamos creciendo. Levantamos la mano antes con Tomás de cuánto estaban usando ChatGPT desde antes. Yo al menos lo uso mucho en temas de viajes, que es lo que más me apasiona, para ser honesta, después de la inteligencia artificial, por supuesto. Y partimos siempre con lo predictivo, la siguiente mejor acción. Después, ¿con qué continuó? Con lo generativo. O sea, yo que pregunte y que me entregue una respuesta. Ya estamos en los agentes autónomos, que estamos casi todos ahí ya en la punta de la ola, y ya vamos a llegar a la inteligencia artificial, que es 100% integrada. ¿Y por qué esto es tan importante? Sobre todo porque la inteligencia artificial son 3 grandes cosas, si es que alguien alguna vez tiene una duda. Datos, modelo, cómo lo visualizo, cómo lo uso. Y en eso tenemos las interfaces, que es lo que llamamos la User Interface, que lo vamos a tener en Gemini, lo vamos a tener en ChatGPT, tenemos varias más. Tenemos los modelos, que los modelos también son variados y cada uno puede ir decidiendo cuál usar, obviamente. Y tenemos los datos. Y si ustedes se preguntan cuál es el más importante de los 3, espero que a este momento del día sepamos que son los datos. Porque si yo metiera basura a una licuadora, por más que me puede salir una buena mezcla, adivinen qué va a salir. Basura. Entonces la idea acá es poder enfocarnos en una estrategia de datos para que nos acompañe en con esa misma información a tomar mejores decisiones, ser más productivos y ayudar en cada una de estas partes. Y en eso viene la duda, si los datos son lo más importante, ¿cómo estamos cuidando los datos? Porque claramente ahí es donde está el foco de todo lo que tenemos que poner atención hoy en día. Pero los datos realmente son una isla. Cada persona tiene su propia información, cada negocio lo tiene de cierta forma. Incluso hagámoslo más sencillo. Nos queremos juntar con un par de amigos el viernes y tenemos que ponernos de acuerdo. Cada persona, cada amigo es un mundo con sus propios compromisos, con sus propias ganas, y ya ponernos de acuerdo es algo imposible. Esto es más o menos lo mismo, pero en alto nivel y algo que nos afecta a todos en todos nuestros días. Y la clave está en destrabar esa información. Entonces, ¿cómo hacemos que estas islas puedan comunicarse para que una vez que estén todas unidas, podamos obviamente usar estos modelos y poder utilizar este gran poder de la inteligencia artificial? Y ahí está la brecha de la confianza. Porque seamos honestos, si yo ayer me compré una polera, no me complicaría decirle, chicos, me compré una polera ayer. Pero algo que no voy a compartir con ustedes son poner acá mis datos de tarjeta de crédito. Porque obviamente ahí hay un peligro, hay un tema de privacidad que es fundamental. Y ahí es donde la inteligencia artificial tenemos que trabajar para que esa brecha sea la mínima. Que exista un proceso, que exista una plataforma, que es lo que nosotros postulamos, donde podamos usar los modelos sin toxicidad, sin alucinaciones. ¿Qué significa esto? Es que si yo pregunto A, me responda algo relacionado a A y no a Júpiter, básicamente, para que yo pueda confiar. Porque si yo no puedo confiar en lo que estamos haciendo, realmente no tiene sentido
empañarnos de esta inteligencia artificial. Entonces la idea es que sea de confianza, que sea un modelo que podamos compartir, como hablábamos también en las presentaciones anteriores, que ojalá sea lo más público y que todos seamos beneficiados de esto. Y es por eso que nosotros en Salesforce lo vemos como Einstein. Cuando yo al principio decía todos podemos ser Einstein, lo que queremos decir con Einstein es tener una inteligencia artificial generativa que sea de confianza. Que podamos estar ahí, meternos all in y que obviamente incluso la información que puedan tener nuestra se pueda utilizar de nuevo, con confianza. Y esto se logra porque todas estas islas de información las vamos a unificar, las vamos a poder utilizar con el menor código posible. Yo no sé acá cuántos son TI, pero hay muchas veces uno empieza a entrar en esa zona que es más difícil cuando uno tiene que programar y la idea es que esto sea para todo, democratizar este mundo de analítica y que sea automatizado. Olvidémonos ya de tener que subir información, bajar información, sacar el Excel, cruzar plantilla. Esto es, hagámoslo lo más sencillo posible. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir primero con Data Cloud. Eso es cómo desbloqueamos, cómo unimos estas islas para que conversen. Y eso significa de datos externos, o sea, datos de que cada uno puede tener en cualquier parte, datos que estén almacenados, por ejemplo, en el CRM, en la parte de marketing, en el caso de una empresa, en el caso cuando estamos hablando de gobierno, por ejemplo, temas de salud, procedimientos, enfermedades, exámenes, para que yo le pueda dar un mejor seguimiento a un paciente y con eso mejorar la calidad de vida. Y con esa información, accionar. Literalmente, mejorar esa calidad de vida. Entonces, cuando yo ya tengo los datos y conversan entre ellos, después la siguiente fase es, dijimos, datos, modelos, usarlos. Es usar estos modelos. Y estos modelos necesitamos que sean de confianza. ¿Y qué modelos podemos usar? Decíanlo ustedes. Si ustedes quieren usar Gemini, perfecto. Quieren usar GPT-4, vamos con eso. Agnósticos, porque lo importante es que esos datos estén ahí con privacidad y con confianza, con seguridad en lo que se están utilizando. Y aquí siempre usarlos en diferentes cosas, ¿cierto? Porque desde que algo más sencillo, escribir un mail, pero que alguien también me recomiende algo. Acá si alguien se va de vacaciones que me diga, mira, dado que te fuiste a la playita hace 2 años atrás, probablemente otra playita de estas mismas características puede ser para ti. Esa es la idea. Y eso es lo que nosotros unificamos en un tema completo como Einstein Copilot, que realmente, yo siempre lo llamo ese amigo que está contigo, que uno llega a la pega y te ayuda, simplemente. Y al final, es el que te hace la vida más fácil. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Pero creo que hemos hablado mucho de esta teoría de cómo nos va a ayudar a todos. Yo soy bastante al grano, entonces yo voy a ir a la acción. Entonces, lo que quiero mostrar, y me voy a poner en diferentes situaciones, que obviamente vamos a ver un poco empresarial, un poco de visión país, porque todo esto conversa cuando hablamos de esta ética para poder llegar a encontrar los resultados que queremos como ciudadanos. Entonces vamos a ir de lleno. ¿Qué es lo que están viendo acá? Esto me estoy poniendo el sombrero de un agente comercial, ¿ya? Entonces, existen diferentes cuentas, diferentes leads, pero lo único que es distinto es que arriba a la derecha tenemos a Einstein. Se ve chiquitito, pero está preciso porque está en todas las plataformas de forma nativa, para que cualquiera lo pueda usar. Cuando yo hago clic en él, me dice al tiro, a ver, ¿dónde estamos? Y como tiene toda la información unificada de terceros, lo mío, y está ahí pendiente de cómo me puede ayudar, me dice, ok, mira, hay una oportunidad, tenemos aquí a esta persona, veamos qué información tenemos de ella, tenemos a la Camila, lleva 9 años con nosotros, quiero buscar más información, y cuando me agregan más información, yo digo, mira, ya es una persona que tiene un histórico con nosotros, ha comprado cosas, supimos, como lleva tantos años con nosotros, se casó porque empezó a ver cosas de matrimonio, nos dimos cuenta que fue madre porque compró cosas de guagua y hoy día estamos en las marcas que más compra, guagua, está en ese periodo de la vida.
Entonces yo ya tengo ese conocimiento de todo lo que se puede hacer. Y yo puedo decir, mira, dado que ya tengo esta información, automáticamente actualízame toda la información de ella. Entonces, con un clic, yo ya tengo nuevamente unificado, creando este perfil en un solo lugar. Y después supongamos que la llamamos, porque esto es así, el mundo comercial, a quien nos la han llamado por teléfono para ofrecerle algo, llaman a alguien y aquí aparece toda la conversación. Entonces, no solo lo que se conversó, la transcripción, pero también el resumen. Entonces, cuando estamos hablando del resumen, estamos viendo, por ejemplo, cuáles serían los siguientes mejores pasos para tener con ella, cuál es el resumen de lo que se conversó, cuáles fueron los desafíos, en el caso de que hubiera pasado algo así. Y como se han dado cuenta, es siempre con la ayuda de Einstein, que me está ayudando a avanzar y ser más productivo o reducir el tiempo en las tareas que son más o menos aburridas, convengámoslo. Entonces, eso es un approach que yo tengo. Y esto es lo mismo cuando, en el caso que decía antes de salud, si yo tengo un paciente y yo estoy entendiendo cómo va su histórico, que partió con algunos exámenes preventivos, sé cómo está el tema de la sangre y siento que puede existir un camino que podemos predecir algo, perfecto, puedo enviar y puedo hacer todo ese recorrido y journey que se le puede llamar para que esa persona esté mejor y no tenga que caer en años posteriores en alguna enfermedad que nadie quiere tener. Y bueno, terminamos la llamada, tenemos todo completo, está todo ok. Y supongamos que ahora quiero mandar un mail. Acá voy directamente al contacto. Ya estoy con Camila. Nuevamente tengo Einstein. Einstein me dice cuál es la predicción más o menos de que esta persona cierre. Y tengo las razones. Porque de nuevo, no queremos que la inteligencia artificial sea una caja negra. Queremos que entendamos lo que está pasando atrás. Porque si yo no entiendo lo que está pasando, es bien difícil que pueda actuar con esa información. Entonces, tener ese mundo, entender el por qué, me va a permitir mandarle un mail y cuando le mando un mail, decidir en qué tono, si quiero introducción, ya he hablado con ella antes, quiero cerrar alguna conversación, elegir lo que quiero hacer y que me aparezca. Y si se fijan, nuevamente, ahorramos tiempo en tareas repetitivas, estamos automatizando, estamos siendo más productivos, estamos agregando valor en donde el ser humano agrega valor, que es la relación humana. Entonces, envío el mail. Y ahora nuevamente me voy a poner el sombrero de la persona TI, la persona más técnica. ¿Y por qué? Porque a mí me pasa que siempre que hablo de inteligencia artificial o cuando me hablan a mí de inteligencia artificial, siempre hablamos de lo fantástica que es, de lo increíble, pero cuando uno efectivamente va y lo quiere aterrizar y dice ya, ¿y qué tan difícil? ¿Qué tengo que hacer para tener esto? Es donde ahí existe la brecha de dificultad y uno empieza a subir el Everest. Pero creo que lo fácil de tener plataformas como esta es que es intuitivo, es fácil, no se necesita código, podemos hacerlo, está democratizado. Entonces, voy a hacer TI hoy día. Y esto es así. Para los que no saben lo que es un prompt, es una instrucción. Y como toda buena instrucción o toda buena comunicación, todo depende en cómo se dicen las cosas para ver el resultado. Vayan a decirle algo a alguien de tono enojado porque le aseguro que bien no le va a ir. Esto es lo mismo. Entonces, si yo soy específica en las cosas que estoy pidiendo, van a ser específicos en las cosas que me están entregando. Ahí está la clave de este mundo de inteligencia artificial. Entonces yo voy a venir acá, vamos a crear el mail en conjunto. Voy a decidir, ok, que quiero hacer un mail, ¿para qué tipo de mail? Vamos a hacer para un mail de ventas, por ejemplo. Le pongo un nombre, está todo ok, sigo avanzando, estamos acá. Primer prompt que voy a hacer, primera instrucción, listo. Pero veo el resultado, es bastante genérico. A nadie le gusta ser contactado por un bot, por lo tanto, next. Pero ahí está la magia, entonces yo empiezo a ser más específico. Y como yo les decía anteriormente, la gracia de esto es que cuando yo tengo toda la información almacenada y con cuidado, con seguridad, pero uso estos otros modelos, en ese camino tiene que haber algo de ultra confianza
para que mi información no alimente ni al modelo, que eso es algo que no pasa, que esa información me sirva para entregar el resultado que quiero, pero sin comprometer nada. Y ahí es donde aparece el otro concepto que es grounding, que es entregarle más información, pero que quede siempre en mi metro cuadrado. Entonces yo ahí puedo empezar a entregar nueva información y específico, porque cuando yo voy a ir a hacer lo que ven acá abajo a la izquierda, el prompt, la instrucción con grounding, lo que estoy haciendo es, a esa instrucción le estoy entregando toda la información adicional que yo necesito, pero sin que esa información viaje al gran modelo, al LLM, que se llama. Entonces yo puedo hacer varias cosas y siempre personalizando todo. Entonces finalmente lo que voy a hacer, voy a poner algo mucho más robusto. El prompt, esa instrucción, va a ser mucho más robusta con información específica y eso me va a permitir a la vez que mi resultado sea perfecto para ese contexto. Entonces de esa manera lo que estoy logrando es tener interacciones. Esto es simplemente un mail, pero esto puede ser lo mismo que vimos antes, resumen de una llamada, puede ser siguiente mejor acción, puede ser un sinfín de cosas, incluso clasificaciones de casos cuando existen encuestas o un tema de atención que nos puede ayudar muchísimo. Y en este mundo que obviamente es difícil retener a talentos, de poder trabajar y siempre potenciar en lo que nosotros somos buenos, herramientas que nos simplifiquen es todo lo que uno necesita. Entonces, con esto pudimos ver, se me hace difícil hablar infinito de esto, porque obviamente ustedes me ponen acá 5 horas y 5 horas les puedo hablar, pero con esto vimos una punta del iceberg, y es una punta del iceberg en la que se permite ver la importancia del dato, la importancia de la confianza, clave, la importancia del CRM, de la información y de las aplicaciones e integración en este mundo de datos, y sobre todo de la inteligencia artificial. Así que en verdad, muchas gracias por su tiempo. Aquí cualquier cosa o pregunta que tengan. Nacha, porque Ignacia dijo que parecía reto. Muchas gracias por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo quiero partir, de hecho, con las preguntas, porque hasta hace un rato me dijeron, oye, pero no hay espacio para que podamos preguntar. Así que es el momento, si ustedes quieren hacerlo. Y de hecho, cada vez hablamos más de inteligencia artificial, del chat GPT, de cómo los niños incluso hacen sus tareas con eso. Y quisiera preguntarte cuándo es más recomendable quizás no recurrir a estas facilidades de pronto que tenemos allí a la mano y tener una solución empresarial, porque uno dirá, pero si está el chat que te lo puede resolver más fácil. Mira, muy buena pregunta. ¿Cómo la respondería yo? Es sencillo. Es cuando necesitamos confiar en nuestros datos, cuando necesitamos que los datos estén seguros en nuestro entorno. Incluso, si me da un segundo, ¿cómo funciona esto? Es así. Cuando yo les digo, nosotros tenemos los datos, pero usamos esos modelos, es porque ese puente entre donde están los datos hasta la respuesta pasa todo un ciclo que es una capa de confianza. En una capa ya tenemos nuevos conceptos a través del día, pero donde se enmascaran los datos, donde se encripta la información. Entonces, eso permite que seamos específicos, pero con la confianza como tatuaje en el cuerpo ya a esta altura. Así que sí, así cuando se requiere algo empresarial, cuando necesito ser masivo, exacto, cuando necesito confiar y cuando necesito obviamente tener la respuesta y la ética con la información que estamos teniendo. Perfecto. ¿Hay alguien más que quisiera aprovechar esta instancia? ¿Tiene alguna pregunta acá? No sé si podemos ayudar con un micrófono para que podamos escuchar. Tenemos. Consulta, Nacha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Una consulta. Me llama la atención el concepto de confianza con los datos y me gustaría agregar otro concepto, porque vaya mi pregunta, que es el de transparencia. Pusiste el ejemplo de una potencial clienta que estaba viendo una página y que el algoritmo, de alguna manera, sabe que se casó, sabe que es una potencial clienta que compra mucho y responde ante esos datos. ¿Cuánto sabe esa clienta que la empresa tiene sus datos? Eso para mí es clave. O sea, la clienta tiene que saber que la empresa tiene esos datos. O sea,
quizá no lo comenté antes, pero obviamente cuando uno habla de privacidad, para mí privacidad es el suelo de cualquier Lego o castillo que queramos construir hacia arriba. Entonces, esa clienta o esa ciudadana, paciente, como lo queramos ver, tiene que tener esa seguridad. Y no solo tiene que tener esa seguridad, tiene que tener el poder de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero, o sea, es verdad, yo compré contigo. O sea, hagámoslo sencillo, compré contigo, me compré el vestido de novia. Ahora, no quiero que esa información la volváis a usar para otra cosa. Entonces, tiene que existir una política en que yo diga, mira, quiero que elimines esa información mía y que eso sea factible. Y eso es más o menos un poco a donde Europa, las grandes potencias, han ido avanzando, que es tener la confiabilidad, y por eso la gobernanza que hablaban antes es tan importante. Porque yo necesito saber que ese vestido de novia, este es un caso de uso bien sencillo, pero que ese caso de ese vestido de novia se ha usado para millones de cosas para adelante. Entonces, cuando yo elimine eso, necesito saber, como un árbol, con todas las cosas que se ha usado para que se elimine en cada uno de esos puntos. Y eso para mí es clave. Muchas gracias. De nada. Había más preguntas por acá, en el centro, ¿no? ¿Alguien había levantado la mano? Aquí, adelante. Pero cuando tú compras, te piden, por ejemplo, tu RUN. ¿Qué tan necesario es entregar el RUN para efecto de perfeccionar la compra? ¿Te la ligan a un descuento a veces? Eso va a depender, obviamente, de cada empresa y cómo quiere manejar. Uno, en general, en Chile, el RUT es muy fácil hacer el match, o sea, si yo me veo más técnica, porque como es único por persona, lo analizo. Pero eso se podría hacer de millones de formas. O sea, se puede hacer desde tu nombre, se puede hacer incluso si tú fueras anónimo, o sea, que es lo que también en las páginas web uno puede comprar y entrar como cliente anónimo. Si tú quisieras hacer analítica de eso, se podría hacer. Pero ahí, nuevamente, viene hasta qué punto yo como empresa que va a querer usar una solución así, tiene uno que comunicar siempre para qué se está usando los datos. Y por eso viene tan importante lo que uno está haciendo como país para poder tener la normativa para que todos conversemos el mismo lenguaje. Porque una cosa son las empresas, la otra cosa es el marco regulatorio en el que todos nos movemos para avanzar y que este sea un avance sostenible en el tiempo. En una encuesta, la última que pregunto, en una encuesta te dicen que es anónima, pero te hacen poner el género, te hacen poner la edad, y al final la encuesta de anónima no tiene nada porque te van a pillar igual. Ahí es muy interesante ese tema. Obviamente cuando estamos hablando, ahí entra otro punto. ¿Para qué es la encuesta? Creo que este mundo tiene muchas ramas. Es impresionante el nivel, lo rápido que ha avanzado. E insisto, creo que como es un árbol que crece tan rápido, tenemos que ponerle el límite y empezar a podar las cosas que nos parecen y las que no. En tu caso en particular, encuestas. La encuesta puede ser tan amplia, puede ser de cómo te fue comprando una polera, puede ser una encuesta para entender los nuevos temas políticos para las próximas elecciones, que cada una de esas tiene su propio mundo ético que hay que empezar a pensar. No empezar, porque ya hemos empezado, pero hay que seguir trabajando para que no nos distanciemos tanto en lo rápido que avanza la inteligencia artificial y la velocidad que se van tomando las cosas a nivel país. Es interesante la conversación que se ha ido dando, las preguntas que tienen, y parece que había más inquietudes, ¿no? Por el centro, yo vi que alguien había levantado la mano. Ya, ¿viste? Sí, no estaba tan perdida. Allá. Hola. Hola. Mira, yo soy del área de la salud y me gustaría saber qué experiencia tienen Salesforce con el área de salud, si hospitales, servicios de salud, porque la verdad es que ahí hay un tema bien complicado que es la integración de la información. Entonces, si tienen alguna bonita experiencia en salud como para hacer este seguimiento de pacientes que tú indicabas. Sí, Salesforce en particular tiene varias, lo que yo hablé acá hoy día, lo que nosotros llamamos en general como core, que es la base en donde se va construyendo todo. Pero además tenemos soluciones de industria. Y en las soluciones de industria, la gran diferencia es, uno es el modelo de datos, entonces viene con toda esa seguridad específica dependiendo de cada cosa. El área banking tiene un área, manufacturing o manufactura, el tema automotriz, el tema de salud. Tenemos el propio del área de salud.
Y dentro del área de salud, obviamente, existen diferentes casos de uso que ahí podemos, o sea, casos de usos y de éxito. La verdad, mi experiencia no está en el área de la salud, no en el área de la salud, entonces no te voy a decir algo que te voy a inventar. Pero sí existen y sí tenemos varios casos que van orientados a ese camino. Y lo importante de la solución en industria no es solo, creo que el modelo de datos es el primer gran paso, sino que la forma en cómo yo interactúo con esa información va cambiando. Porque, cosa sencilla, o sea, paciente es distinto que cliente, paciente es distinto que ciudadano. Y eso, que si bien uno cree que es un concepto, es una palabra, es un mundo de diferencia. Y es un mundo de diferencia entender que la salud de una persona y lo importante y el efecto que tiene en alguien es totalmente distinto a si me compré la polera roja o negra. Y es por eso que la solución de industria, las de salud, son tan importantes, la de salud y con el resto son tan importantes porque cada uno tienen a expertos específicos en cada uno de los pasos de la evolución también de esta misma inteligencia artificial y de cada una de las líneas que van avanzando. Ya tiene el micrófono, sí. Sí, por disculpa. favor. Mira, con respecto a lo mismo que decía aquí el estimado, mostraste una lámina donde mostrabas a la actualización de los datos con respecto a una conversación, a un chat, y uno puede, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Con respecto a la confidencialidad de los datos, al fin y al cabo, lo que pasa es que, claro, uno puede dar esos datos y qué tan transparente es, y aquí no solamente para la herramienta, sino que como estamos en situación país, en el hecho de que yo voy a escribir un texto y hoy por hoy la inteligencia artificial inclusive puede inferir qué género, qué edad, qué rango tengo y otras cosas. Entonces, ahí complemento un poco la pregunta y es cómo se está manejando con respecto también al tema legal que hoy por hoy tenemos en nuestro país, al tema de la transparencia de datos. Es más, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un cliente o alguien dice, oye, quiero que me eliminen los datos? ¿Va a venir el instructor y va a eliminar los datos de la base de datos? En el sentido de no solamente de guardar los datos, sino que con el proceso de inferir, porque ahora va sumamente rápido en el proceso de inferir con el texto que yo estoy poniendo a identificarme en cuanto a personalidad y todo lo referente a eso. Eso. Obvio. Salesforce, voy a hablar primero como Salesforce y después de lo que se hace como país. Salesforce es una empresa pública estadounidense que está bajo la normativa la normativa global y de cada uno de los países en los que está. Por lo tanto, si lo queremos ver como marco regulatorio, cumple con cada una de las cosas. Cuando estamos hablando del uso de la información y esa inferencia que uno va haciendo, la primera cosa es literalmente el por qué puse este slide, que es la información. Salesforce no es una base de datos, por lo tanto, el dato no se almacena 100% en Salesforce. Existen los data warehouse, tienen los data lakes y uno puede ir conectándose con terceros. Cuando yo tengo el CRM y tengo la información que yo puedo utilizar, esa información no viaja y no se mueve fuera de Salesforce. Y es por eso cuando, era en una slide anterior, pero cuando hago ese viaje, para mostrarlo acá, cada parte de este viaje es donde está el poder, que era la misma pregunta, el poder diferenciador de entregar la confianza de que ese dato no se está utilizando para nada. Y una de las cosas más importantes es que cuando digo no se está utilizando para nada, es que no se está utilizando ni para entrenar un LLM, que son estos grandes modelos, ni para entrenar ningún tipo de modelo externo que se pueda hacer. Lo que yo hago es, tengo los datos, paso por cada uno de estos puntos, hago el enmascaro, encripto, saco la información propia. Si se fijaron en la slide la de antes, cuando yo hacía el prompt, entregaba un campo y ese campo no viaja al modelo, sino que yo es simplemente para decir el perfil, la información se almacena, queda en Salesforce, me entrega la respuesta y después yo hago todo de vuelta. Entonces, desmascaro, vuelvo a poner y entrego esa información. Entonces, por un lado, la información no viaja, no se mueve de Salesforce. Ahora, poniendo al otro lado, si tu pregunta hacia el lado de, ahora, la empresa puede hacer lo que quiera sin mover la data de Salesforce, que asumo que va para allá el camino. La plataforma como tal tiene toda la seguridad y está todo, para que Salesforce pueda usar un dato, pueda saber que yo me llamo María Ignacia Well, tiene que estar el consentimiento mío. Y ese consentimiento mío y también todo el tema del Data Cloud
viene precisamente por eso, porque si yo digo, elimina todo de mí, se tiene que eliminar todo de mí. Y hubo un caso hace un par de años atrás en Europa, y que fue todo el cagüín, por así decirlo en chileno, de cuánto se demoró la empresa en poder eliminar toda la información. Porque al final era tan complejo saber hasta dónde estaba Ignacia Well en sus datos, que se transformó en un proyecto gigante. Y este tipo de plataformas, al menos, lo que hace es literalmente poder mapear todo como si fueran cables. Entonces, cuando tú decís, elimíname, es un cable que está, un cable medio freak, pero es un cable. Entonces, tú eliminás y vas eliminando todo en tanda, en cual Lego, o sea, el dominó. Y esa es la gracia, porque si yo, dado que puedo hacer ese dominó, que sirve para eliminar la información, también tiene el mismo beneficio de que puedo unificar toda la información de ese cliente. Entonces también puedo entender a ese cliente, a ese paciente, a ese ciudadano 360. Lo puedo entender con toda la información que esa persona en su voluntad decidió entregar y dio consentimiento para ser usada, y así poder entregar eso con la mejor, no solo el lado de vista de venta, sino que es cómo le podemos hacer mejor la vida y cómo se pueden automatizar y mejorar ciertos procesos. Porque incluso el tener cosas automatizadas no es solo ahorrar tiempo, es que no existen errores. O sea, errores de tipeo, o sea, es así de sencillo, no es que sea un error de tipeo que te metió en otra dirección, que me pasó hace poco y tuve un gran problema por el tema de envío de cosas. Es eso es tipificación y es error humano. Entonces, estos tipos de soluciones tienen esas dos caras. Ahorramos tiempo, pero también mejoramos el proceso como tal. Y creo que para allá tenemos que empezar a caminar. Tener siempre la seguridad de que los datos sean bien utilizados, y por eso lo planteé muchas veces y siempre lo plantearía 1000 veces más, porque ahí está el core de todo lo que vayamos a hablar. Pero con eso, como primer paso, como cimiento, crezcamos lo más posible, porque creo que es una tecnología que nos va a ayudar mucho a todos a poder mejorar en muchísimos procesos. Perfecto. De nada. Oye, muy buena la interacción que se dio. Además, quiero agradecerte, María Ignacia Well, por esta explicación, por la presentación que nos has entregado, ya cuando estamos a punto de cerrar esta primera jornada del Summit. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias por la Bien, invitación. y el regalito que tenemos desde Summit Muchas País gracias. Digital. Que estés muy bien. Que esté muy bien.